Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros en esta lectura que tenemos sobre Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Aquí es el proceso ante el gobernador Félix. Hoy ya estamos siguiendo con el versículo 10, en que vamos a encontrar el discurso de Pablo ante el procurador romano. Es decir, aquí sí ya es la defensa, Pablo que se va a defender. Después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo respondió: sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presenté mi defensa. Entonces aquí Pablo también va a comenzar con su discurso. Ciertamente que estos son discursos elaborados por Lucas, que es el escritor. Entonces detrás de todo esto estamos encontrando una gran teología, así como también en la acusación de parte de, decíamos, del nombre Tértulo, que aquí se presenta este abogado, posiblemente era un judío helenista. Entonces tiene esta característica, digamos. Su tarea consistía en presentar y defender los cargos contra Pablo en nombre del sumo sacerdote. Tértulo es traído, es contratado, tercerizado, vamos a decir, para que Ananías, el sumo sacerdote, no se presente aquí como el acusador directamente, sino que sea Tértulo. Y aquí todos esos versículos que fuimos viendo ya anteriormente, el versículo 2 y el versículo 3, porque ahí encontramos el fondo histórico ante este discurso de Pablo ante el procurador romano. Pablo irá respondiendo a estas acusaciones. En el versículo 2 y 3 había una gran adulación a Félix, una adulación típica de hecho, porque Félix parece haber sido un gobernador represivo, violento y sin escrúpulos. Incluso decíamos un procurador sanguinario, decíamos luego. Bueno, también con el fondo histórico de lo que significaba Israel, que existían siempre revueltas, situaciones difíciles. Entonces desde Roma piensan, ¿a quién lo vamos a poner? Tiene que ser alguien bien duro, tiene que ser bien exigente, incluso con estas características de ser incluso violento, sanguinario, sin escrúpulos. Ahora, nosotros estuvimos viendo que
Tértulo le decía aquí nada más y nada menos para nosotros, ¿verdad? Esta gratitud, y al mismo tiempo le estaba diciendo que él tenía una habitual cordialidad. La palabra griega es justamente la epieikeia, eso es en griego. Y esto significa muchas cosas, ¿verdad? En el griego, por ejemplo, gentileza, clemencia, moderación, sensatez, razonable, suavidad, justicia, bondad, indulgencia, lo que es correcto o lo que es adecuado. O sea que esta es entonces la gran adulación que está haciendo aquí nada más y nada menos que este abogado, ¿verdad? El Tértulo, esto que viene en nombre. También designa esta misma palabra, epieikeia, designa un atributo de Dios. Imagínense. En vos ahorita hoy, oye, a pegar con la ñandella, a pegar la cure ñeina, la cure ñeina. Entonces, aquí ya Tértulo, dando este discurso y Félix escuchando y siendo halagado, recibirá todos los elogios y toda la alegría. Aquí es entonces una apelación a Félix, a mostrar la gentileza propia de su alta posición oficial. Y bueno, y después se le había también, en el versículo 5, se le había acusado a Pablo. Hemos encontrado a esta plaga de hombres, pues hoy como era, que provoca alboroto entre los judíos de todo el mundo y es jefe de la secta de los nazarenos, decía. Entonces, nazarenos, este era el nombre dado a los cristianos por ser seguidores de Jesús de Nazaret. Y el hecho de decir también que era una plaga, líder de la secta de los nazarenos. Los cargos intentaban en todo caso asociar a Pablo con los perturbadores que causaban problemas a Roma. Este es un plaga, este es un perturbador. Entonces como que está queriendo asociar. ¿Cuál vergüenza de procurador Félix? Problema después a nosotros, a nuestro imperio, al emperador. Los dos primeros cargos eran políticos y el tercero indicaba que el cristianismo era una nueva religión que Roma no toleraría. Roma no toleraría entonces. Y por eso lo está presentando de esta manera. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Jesús, mi Señor, mi Redentor, mi Salvador, yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno, yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad.
mi Señor, mi Redentor, mi Salvador. Yo me arrepiento de los pecados que he cometido hasta hoy, porque con ellos te he ofendido. A ti, un Dios tan bueno. Yo confío por tu misericordia, me concedas el perdón de mis pecados y propongo no lastimarte más y estaré contigo en la eternidad. En la eternidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. A veces me pregunto por qué yo, y solo me respondes porque quiero. Es un misterio grande que nos llames, así tal como somos a tu encuentro. Entonces redescubro una verdad. Mi vida, nuestra vida es un tesoro. Se trata entonces solo de ofrecerte con todo nuestro amor esto que somos. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, esto te doy. Esto que soy, esto es lo que te doy. Esto que somos es lo que te damos. No desprecias nuestra vida humilde. Se trata de poner todo en tus manos. Aquí están mis trabajos y mi fe, mis mates, mis pasiones y mis sueños, y todas las personas que me diste. Desde mi corazón te las ofrezco. ¿Qué te daré? ¿Qué te daremos si todo es tu regalo? Te ofreceremos esto que somos, esto que soy, eso te doy.
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando este hermoso libro de Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 24, estamos iniciando con este discurso de Pablo ante el procurador romano, pero antes hacemos como una pequeña síntesis de los elementos esenciales que se presentan desde los versículos 1 hasta el versículo 9. Aquí en este proceso que Tértulo comienza a hablar, y decíamos que los cargos, los dos primeros cargos que se le presentan contra Pablo, eran cargos políticos, acusaciones políticas. Y sin embargo el tercero indicaba que el cristianismo era una nueva religión, UPAB. El hecho de decir que este es el de los nazarenos, ¿verdad? Y es jefe de la secta de los nazarenos, una nueva religión, y eso es lo que Roma no aceptaría también. Por eso aprovecha. Espérate con la, oye, lleva, oye, presentada, oye, con algo de secta de los nazarenos, un tal Jesús de Nazarena, pues y Roma eso no toleraría, y por eso que aprovecha, porque Roma de por sí, entonces, un bocurusú, y a todo lo que son las cuestiones religiosas que podrían dividir en el pensamiento, porque la religión de por sí, lo único que hace cuando no es una religión que busca lo esencial y lo fundamental, sino que busca simplemente su provecho de una manera egoísta, lo único que hace en el hombre es volverlo fanático. Upear con la protestante y fanático, porque justamente están, primero se sale de aquello que es lo lógico, aquello que es comunitario, se sale, se aparta, eso quiere decir secta, uno se aparta del grupo. ¿Por qué? Y normalmente porque hay una división, hay una pelea, hay algo que no me gusta, hay algo que yo no tolero, hay algo que no se permite o no se me permite hacer de acuerdo a lo que yo quiero. Se pesa ya por se anda, se permití. Entonces vaya, entonces me aparto. Entonces ese es el primer elemento. Por eso que Roma no tolera eso, el apartarse, sectario, no ir detrás de los elementos fundamentales de la unidad romana, de la Pax Romana. Veando ye toleraina. Y luego el segundo elemento es el fanatismo. El fanatismo es una de las cosas que realmente después destruyen a la sociedad, destruyen al grupo. Fanatismo, cuando venían de ella estaba en la oñona y non va y familia no entende allá porque joven da ti sectaria te pea que amo oñona y non va no entende ve no ve más etcétera etcétera. Pero el fanatismo es demasiado duro, ¿verdad? Esa es la ignorancia con respecto al religarse. Justamente tenemos que religarnos a nuestra esencia para luego poder nosotros compartir nuestra propia vida con los demás. Si uno no sabe ni quién es, ni qué hace, ni qué, sino que solamente todo es, no sé, cosa extraña, vos evidentemente que entendéis cuál más bande, lastimosamente. Bueno, entonces por eso te está diciendo y te pone muy bien. Era una nueva religión y por eso que lo presenta aquí. Además de que este tipo es un plaga, entonces dice que también él es el jefe de la secta de los nazarenos. Bueno, así entonces nosotros comenzamos y miramos lo que va sucediendo aquí. Ahora viene
ante estas acusaciones viene el discurso de Pablo. Después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara Pablo, entonces él comienza a hablar, responde. Sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Pablo pone el discurso, y la ojo en contra de este procurador. Sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto, entonces presentaré mi defensa. Volvemos enseguida con más Yarañe Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Bareté. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Llegó el momento, el día es hoy. No tengas miedo, llénate de valor. Pon tu mirada en lo que quieres lograr. Vive la vida, vívela de verdad. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón, vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Pero al contrario de perder siempre ganarás. La vida en Dios nunca es una opción, es una necesidad para el corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón. Vive la vida en Dios, es el momento, abre tu corazón.
vida en Dios, es el momento. Abre tu corazón, vive la vida en Dios, es el momento. Abre tu corazón. Nacieron. Así. Máquinas. Adiós. Cuando el rush no para, necesitas algo que te mantenga en el juego. Conocí la nueva Rush Whopper, creada por gamers para gamers. Pedí tu combo Rush Whopper y participa por un setup gamer valorado en 20 millones de guaraníes y muchos premios más. Envía la foto de tu factura al 0983-810-354 y ya estás participando. Jugá como querés, come como querés. Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí y en tu vientre latía divina la salvación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Gabriel tembló, conmovido con tanta belleza. Madre de Dios, cuélame en tu mirada de amor de la anunciación. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas se harán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios redentor. Hágase en mí de corazón la voluntad de mi Señor. Que se cumplan en mí cada día los sueños de Dios. María, las tinieblas serán mediodía. A una sola palabra que digas, en tus labios se alumbra ya el sol. María, la doncella que Dios prometía, un volcán de ternura divina, primavera de Dios Nuestro Dios anduvo en pañales. Ay, qué escándalo para los poderosos, para los que buscan hacerse grandes. En Belén nos dijo el camino es otro. Eligió lo débil y despreciable, para redimirnos tomó lo frágil. Y esa noche fue clara como el día. Desde entonces brilla su luz que guía. Como en Belén, ay niñito Dios que estás dormido, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo, porque para adorarte he venido. Él es un rey un poco distinto, y su reino no tiene quien lo iguale.
No fue en un palacio ni cuna de oro. Nació en un establo para animales. Los que lo acogieron fueron pastores y unos extranjeros son buscadores. Hay que ser como ellos y animarse a dejarlo todo para encontrarle. Muévele, ay niñito Dios que estás dormido. Ay niñito, déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo. Porque para adorarte he venido. Como en Belén, ay niñito Dios que está dormido. Déjame acunarte, ser tu nido. Junto a José y a tu madre quiero estar contigo. Porque para adorarte he venido. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Estamos desde los versículos 10 hasta el final, ¿verdad? Del versículo prácticamente que llega hasta el 21. Del 10 al 21 en que tenemos este discurso de Pablo ante el gobernador. Y esta es su defensa ante las acusaciones. Lo primero es una introducción, sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Tú mismo puedes comprobar que no hace más de 12 días subí a Jerusalén a adorar. Y ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad me encontraron discutiendo o provocando revueltas con la gente. Tampoco pueden presentarte pruebas de lo que ahora me acusan. Pero sí admito una cosa delante de ti, que por medio del camino que ellos llaman secta, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todo conforme a la ley y a lo que ha sido escrito en los profetas. Y a lo que tengo la misma esperanza en Dios que tienen también ellos, de que ciertamente habrá una resurrección tanto de los justos como de los injustos. Por eso, yo también me esfuerzo siempre por tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Después de varios años he venido a traer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. Y me encontraron en el templo cumpliendo con esto. Y después de haberme purificado, no con una muchedumbre o haciendo escándalo. Pero estaban algunos judíos provenientes de Asia, que son los que deberían haberse presentado ante ti para acusarme, si tenían algo contra mí. O si no, que estos mismos digan qué delito cometí cuando me presenté ante el Sanedrín. A menos que sea que esa sola declaración que grité cuando estaba en medio de ellos, a causa de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy ante ustedes. Qué espectacular, queridos amigos. Entonces, miren, aquí como habíamos dicho ya,
es el autor, ¿verdad? Porque tenemos que primero entrar cuando hacemos nuestra hermenéutica, nuestra apreciación de todo este discurso. Siempre hay una temática. El autor sagrado, lo que él quiere hablar es de la resurrección. Es decir, todo lo que gira aquí como discurso de Pablo, todo va girando en torno, así como concluimos, en torno a la palabra resurrección. Y ante ella, Emaguri, que uno de los temas principales al inicio de Pablo era la cuestión de la universalidad. La universalidad. Hillel y Shammai, ¿verdad? Entonces, ellos pertenecen, o por lo menos siguen esta corriente de Shammai, que Dios es para todos, Dios es de todos, la salvación es para todos. En cuanto a Hillel, estaba apuntando mucho al tema del pueblo elegido, ñandecuete, pero ñandecuete, judío cuete. Y a lo otro que le coman michi shawaina. En todo caso, si es que quieren salvarse, que se hagan judíos. Sin embargo, aquí Shammai decía, no, Dios de por sí vino, pero vino también aceptando las otras culturas. Es en la cultura donde Dios debe reinar, ¿entienden? Esto es demasiado importante, ¿verdad? Ya en el tiempo ven guanaco, han importante tereyei. Sobre todo nuestro Papa Francisco actualmente habla de una gran universalidad. Pero también aquí entre nosotros hay muchos de la corriente Shammai y de la corriente también Hillel. Algunos estaban en la ñembotea, la ñandecuete, la anden de yapo y no pesan denda y egoísna, ¿verdad? Entonces Shammai, sin embargo, habla más bien de los principios y valores que Dios nos da como humanidad. El cristianismo tiene que influenciar en la sociedad, pero con los valores propios para la construcción del reino de Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168 Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Imagínate que tu amigo te invita a una fiesta y cuando llegas hay muchas personas y decoración y comida y bebida, hay de todo para todo el mundo. Cuando te invita a alguien tan generoso, no tienes que preocuparte por tus necesidades. Puedes simplemente disfrutar y enfocarte en las personas alrededor de ti. Así es. Eso es justo lo que un buen anfitrión quiere para sus invitados. Y esa es justamente la imagen del mundo que encontramos en la Biblia. La creación es una expresión del amor generoso de Dios. Él es el anfitrión y los humanos somos sus invitados en este mundo de oportunidad y abundancia. Y se nos llama a mantener viva la fiesta y propagar su bondad. Esta es una hermosa imagen, pero no es la manera en la que las personas experimentan el mundo. Más bien, encontramos un mundo de escasez y de luchas, no de abundancia. Y Jesús creció en este tipo de mundo bajo ocupación militar, con gente perdiendo su tierra o sus familias debido a las deudas o la pobreza. Y sin embargo, Él decía cosas como: miren las aves, no almacenan comida, pero tienen suficiente. O miren las flores silvestres, son hermosas y abundantes y no están preocupadas por su existencia. Ustedes también deberían vivir así. Pero Jesús de seguro sabía que las cosas no siempre resultan bien al final. O sea, a veces simplemente no hay suficiente. Y Jesús experimentó la pobreza de primera mano, pero Él vio el mundo a través de la narrativa de la Biblia hebrea, que enseñaba que nuestro problema de escasez no es por falta de recursos. Más bien, el problema es nuestra mentalidad de que no se puede confiar en Dios. Quizás Dios no me va a dar lo que necesito, quizás no va a haber suficiente y quizás debo tratar de resolverlo por mí mismo. Y una vez hemos sido engañados y entramos en esa mentalidad de escasez, podemos justificar ese impulso de cuidarnos a nosotros mismos por encima de los demás. Y eso lleva a la envidia, a la ira, a la violencia y a un mundo donde pareciera que no hay suficiente. Se terminó la fiesta.
Ahora es un campo de batalla. Pero Dios quiere que los humanos experimenten su generosidad y por eso Él eligió un pueblo, la familia de Abraham, y le promete que le dará la abundancia que Él quiere para todo el mundo. Dios va a proveer lo que ellos necesitan, solo tienen que confiar en su generosidad. Y a través de ellos, todo el mundo verá cuán generoso es este anfitrión. Pero eso no es lo que pasa. Los descendientes de Abraham, los israelitas, entran a la tierra de abundancia y rápidamente se olvidan del anfitrión que se las dio. Ellos actúan como si todo fuera de ellos y como si no hubiera suficiente, lo que lleva a la guerra y a la autodestrucción de Israel. Si yo fuera el anfitrión de esta fiesta, creo que me rendiría. Pero Dios no se rinde. Lo que Él hace es muy sorprendente. Él les da otro regalo. ¿Otro regalo? Sí, pero este regalo es diferente. Dios se da a sí mismo. Muy bien. Y Jesús, el anfitrión, se une a la fiesta de despojos. Y nota que Jesús vive con la convicción de que hay suficiente y de que podemos confiar en nuestro anfitrión generoso. Su mentalidad de abundancia le ha permitido vivir sacrificialmente y generosamente, aún frente a sus enemigos. Y Jesús llamó a sus seguidores a confiar como Él en la abundancia de Dios. Por eso, Él dijo cosas como, vendan sus posesiones y denle a los pobres, o no se preocupen por su vida. Él nos está invitando a vivir una narrativa diferente, una edificada en la confianza, en la bondad y en el amor de Dios. Pero vivir generosamente no significa que todo saldrá bien en la vida. Solo hay que ver a Jesús. Él fue traicionado por sus amigos y sufrió. Y no fue una sorpresa para Él. Jesús sabía que las personas se aprovecharían de su generosidad. De hecho, ese era parte de su plan. ¿En serio? Sí, piénsalo. Jesús sabía que todos hemos sido engañados por esta mentira de que no hay suficiente. Sí, es necesario vencer esa mentira. Y eso es lo que Jesús estaba haciendo. Cuando Él nos dio el regalo de su vida, la muerte de Jesús fue la expresión máxima del amor generoso de Dios. Sí, el amor de Dios puede transformar la muerte en vida y la escasez en abundancia. O como el apóstol Pablo lo dijo, conocemos el regalo de nuestro Señor Jesús, el Mesías, que aunque era rico, por nosotros se hizo pobre para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Y Jesús llamó a sus seguidores a vivir como si la fiesta real ya empezó. Sí, Él lo llamó el reino de Dios, y nuestra invitación a esta fiesta es otro regalo. La presencia personal del Espíritu de Dios nos puede enseñar cómo confiar en la generosidad del anfitrión, tal como Jesús lo hizo. Y justo cuando piensas que ya has dado suficiente, empiezas a ver en todo lugar oportunidades de generosidad con nuestro tiempo, con nuestro dinero y con nuestra atención. Sí. Una de las formas más importantes de experimentar la abundancia de la nueva creación de Dios es compartir con otros, debido a nuestra confianza en que Dios es un anfitrión generoso. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Sigo la estrella que guía mis pasos, sigo el camino hacia ti. Mi corazón te estaba esperando, sé que tú vas a venir. Llega Navidad, te voy a encontrar en tu presencia. Yo quiero habitar, mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios. Tú eres el anhelo de mi corazón.
lo que yo prefiero. Jesús eres el primero, sigue el amor verdadero. Se acerca Navidad y tú eres todo lo que quiero. Llega Navidad, te voy a encontrar. En tu presencia yo quiero habitar. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz. Mi Jesús, sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, oh, oh. Sigo la estrella que guía mis pasos. Sigo el camino que me lleva a tus brazos. Sigo el latido que me lleva fuerte y claro hacia tu corazón. Oh, mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Mi Jesús, Hijo de Dios, tú eres el anhelo de mi corazón. Te quiero adorar, tu nombre exaltar. En tu presencia yo encuentro la paz, mi Jesús. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz, y en cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Y estás ahí por mí porque conoces que sin ti pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, y así de par en par eres mi mejor amigo. 2000 años atrás a tus amigos invitaste a cenar, ahí les prometiste que con ellos por siempre ibas a estar. Y ahora cada vez que el sacerdote eleva el pan en el altar, me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Te escondes en el pan, y aunque no te pueda ver,
La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con este libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 24. Hemos iniciado con este discurso de Pablo que va desde los versículos de 10 al 21. Discurso de Pablo ante el procurador romano, es decir, ante Félix. Nosotros fuimos viendo algunos de los elementos de esta acusación, dos acusaciones que son políticas y una acusación que es netamente religiosa. El hecho de la religión, cuando él le dice de los nazarenos, esa sería una religión que Roma jamás toleraría, y por eso es que también Tértulo lo mete ahí y como que lo está pinchando al procurador Félix, que enseguida va a la bella página, que va a haber toda una división aquí a Hacienda Hipotay. Si él ya estuvo peleando, si él ya estuvo en una forma intransigente, incluso decíamos que él era represivo, era una persona violenta, sin escrúpulos. Entonces, mira, ya teníamos investigación en práctica y nada, hablan de yutamo, eres macane hace. Entonces, ahí ya te ponen sobre aviso. Entonces, primero, los cargos intentaban, decíamos, asociar a Pablo con las perturbaciones que causaban problemas a Roma. Eso sería lo político. Perturbaciones que causaban problemas a Roma. Upear entonces esto es cuestión política. Si hay perturbaciones dentro de la comunidad y de la ciudad, Roma no puede tolerar. Upearemos hoy la Félix, oñe moica, oñe moija, oñe nombra, upe vejina, la judío ya de por la siempre o causar la problema. Entonces, ahí está, Roma actúa y actúa con mucha fuerza. Pilato también, Pilato también era de la misma categoría, ¿verdad? Aquí como Félix el procurador. Y luego, estos cargos que dice directamente que el ser seguidor de Jesucristo lo que está trayendo como nueva religión era un problema que Roma absolutamente no toleraría. Pero Pablo, volviendo un poco a nuestro versículo 10, después de que el gobernador le hizo una señal para que hablara, Pablo después Pablo responde, sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación, con gusto presentaré mi defensa. Pablo también tiene un discurso judeo-helenístico, digamos. Pablo ne forma Ponagüe, Damasco, y luego que va a Damasco, sería toda esa parte de su formación griega. Todo lo que significa una formación intelectual, una formación filosófica, una formación de esa capacidad de reflexión que era también la oratoria, Pablo. Porque en sus escritos, por lo menos si hacemos un estudio serio, siempre Pablo comienza con ese esquema, el esquema propio helenístico, el esquema propio de los griegos. O ya poco lleva la presentación a Pellé, pero era la oratoria, ¿verdad? La oratoria de por sí. No es que la oratoria comienza a de
plaga y moi, pesa magoña pregunta y discurso. No. Queremos ir a la cure. Queremos ir a tranquilo. De baleana la areñeja en síntesis. Esto es una oratoria, ¿verdad? Porque viste que están los temperamentos y temperamentos. Algunas veces ñamoñe punuema hoy, ñamoñe punu barete guasuma hoy, entonces ya o disturba más el ambiente y más todavía a la persona a quien le estás hablando. Y por eso que este versículo 10 nos anima un poco a saber, y vamos a ver qué es lo que Pablo seguirá diciendo, sabiendo que desde hace muchos años tú juzgas en esta nación. Hace muchos años. Qué bien. Ponetebio, Félix, procurador. Hace muchos años que estás aquí en esta nación. Estás juzgando a esta nación. Con gusto entonces yo me siento, ¿verdad? Pero espectacularmente, o sea, con esa seguridad. Por eso yo voy a presentar mi defensa. Porque yo sé muy bien frente a quién me estoy encontrando. Que no impone de la cura. Y bueno, así entonces Pablo va a comenzar su discurso. Queridos amigos, vamos a terminar por ahí. Vamos a continuar sobre esta presentación que nos hace Lucas del discurso de Pablo ante el procurador romano. Y nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñan de Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.